Buenas tardes, buenos días a todos. Bienvenidos a compartir la continuación de este estudio que estamos llevando a cabo. Hoy, día 24 de noviembre. Tuvimos el jueves pasado un alto en este curso, pero ya vimos que era con el motivo de la celebración del día de la fundación de la Sociedad Teosófica. Algunos de vosotros pudisteis compartir con nosotros este jueves pasado. De cualquier manera, está colgado en la página de YouTube y si alguien no pudo, lo puede encontrar allí en el apartado Conferencias. Y bien, recordamos una vez más y como siempre que si no quieren que su imagen salga, pueden cerrar el icono de la camarita que tienen en sus pantallas, normalmente abajo a su izquierda. Y un recordatorio más de que si quieren recibir toda la programación de la sección española, y no solo la de Bhakti, pueden escribir a actividadesvirtuales.ste@gmail.com. Indican su nombre y apellido, su país o la ciudad de residencia, dirección electrónica y teléfono. Y los incluirán en este grupo que solamente es para enviar programas. No hay conversaciones, no se contesta, pero va bien. Y ahora ya vamos a hacer unos momentos de silencio, disponiéndonos internamente para el trabajo que vamos a realizar. Y nos ayudamos recitando la invocación universal que nos dejó la propia Annie Besant. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo sepa, por lo tanto, que es uno con todos los demás. Y recordamos que durante los tiempos de nuestro recogimiento, de nuestra meditación, tengamos presente la vida en todo el planeta, el propio planeta en sí que alberga y da vida al reino mineral, al reino vegetal, al reino animal, al propio reino humano y también a los reinos llamados débicos, que aunque sean esas entidades que no vemos con nuestros sentidos ordinarios, son trabajadores de la naturaleza, con mayúscula la palabra, y son jerarquías que están siempre laborando para que la vida pueda ser explícita, expresada en todos los reinos. Así, comprendiendo nuestra verdadera naturaleza, llegaremos a formar parte de ese núcleo de la fraternidad universal que se propone en el primero de los 3 objetivos de la Sociedad Teosófica.
Y hoy comenzamos con el capítulo 11, que nos va a hablar de la mónada, esa chispa divina indesprendida, la mónada en acción. ¿Se me oye bien? Sí, Gracias. Y dice así en el primero de los subcapítulos, construyendo sus vehículos. La mónada construyendo sus vehículos para poderse manifestar. Ya todo esto ya lo vamos viendo con una mayor facilidad, con más naturalidad. Sabemos cada vez más y mejor de qué nos está hablando. Dice así Anibesan, todas estas acciones vibratorias organizan gradualmente los primeros grupos rudimentarios de materia astral y mental en cuerpos que sirven como campos eficaces para estas acciones y reacciones constantes. Este proceso prosigue durante centenares de nacimientos, empezando desde abajo, como hemos visto, pero poniéndose cada vez más la parte externa, temporal del cuaternario durante las encarnaciones, poniéndose cada vez más bajo el control del hombre espiritual, formado por Atma, Buddhi, por medio de manas. Y lo tenemos aquí. Durante la encarnación, Manas llega hasta aquí y fuera de la encarnación realmente llega hasta aquí. Pero a efectos del estudio, cuando generé este diagrama, lo hice llegar hasta aquí para que entendamos que cuando se habla de la mente abstracta nos estamos refiriendo a los tres subestados superiores, y cuando nos referimos a la mente concreta nos estamos refiriendo a los cuatro subestados inferiores de ese manas único que en el caso del proceso de cada encarnación están mirando hacia aquí abajo, pero relacionando lo de arriba con lo de abajo, tanto más y mejor cuanto más evolucionamos la conciencia. Así que este hombre espiritual, empieza a dirigir sus actividades mediante sus recuerdos de las sensaciones pasadas. Y empieza cada actividad con el impulso de estos recuerdos estimulados. Hay recuerdos estimulados por el deseo de volver a repetir esas sensaciones, pero todo ello ya empieza cada vez de una manera más y más amplia, pero muy graduadamente, a ser influenciado desde arriba. A medida que el proceso continúa, pero sometiéndose gradualmente cada vez más a la eficaz dirección que llega desde dentro y cada vez menos a la fuerza impulsiva ejercida por las atracciones y repulsiones de los objetos externos, que es aquel contacto que a través del cuerpo físico establecemos con todo cuanto nos rodea, así cada vez menos a esas atracciones y repulsiones, entonces el control de la construcción de los vehículos es mayormente apartado de lo externo y se concentra en lo interno. Es el proceso de la evolución, lleva a que los propios vehículos sean cada vez más la respuesta de la conciencia superior y cada vez menos la respuesta de todas esas necesidades de deseos y pasiones y apegos. Pero el tránsito de un estado al otro es muy graduado y se requieren muchas encarnaciones. En el caso de los seres humanos en diferentes grados de evolución, esto está en la presentación
del jueves 8 de septiembre que dice, en ese caso los chakras astrales cámicos están relacionados con los sentidos astrales cámicos, de modo que una persona en quien estén desarrollados estos chakras, en quien estén desarrollados, puede ver, oír, etc. en el plano astral cámico. En el caso de que estén desarrollados dentro del orden de la evolución, porque estos centros hacen posible esta comunicación con este plano y que podamos desarrollar unos sentidos internos que corresponden al propio cuerpo astral cámico. Si tenemos aquí la vista y el oído y el olfato y el gusto y el tacto, hay los mismos sentidos duplicados en el cuerpo astral cámico, pero estos se activan, se despiertan cuando hay un proceso de purificación importante. Y luego tiene que ver el estado de la evolución, el estado del karma, si puede ser o no puede ser. Y bueno, pues todas las cosas que inciden en esta cuestión del desarrollo y activación de estos chakras. En el centro de la base de la columna vertebral, que es el primero, corresponde al asiento de la energía de Kundalini. En el centro del ombligo corresponde a la posibilidad del sentimiento o sensación. Se incluye en el gráfico el centro del bazo, que la mayoría de gráficos que encontraréis no está y en cambio hay otro aquí abajo. En este sentido, de Peter es muy claro en su obra cuando dice, este de abajo no se contempla en los trabajos de un orden superior, y sí lo contemplan aquellos que hacen trabajos de magia negra. Es un detalle a tener en cuenta. Aquí Anivesan no da más explicaciones, por lo menos hasta esta etapa del libro, pero es una cuestión a tener en cuenta. El del bazo es importantísimo. Por aquí se reciben energías procedentes del Sol desde el punto de vista externo y procedentes del plano astral, que en otras obras explica cómo se distribuyen y tal. Y desde aquí hay la corriente de los colores que alimenta otros chakras. Aquí hay una corriente de 3 colores que alimenta el centro de la base de la columna, una corriente de otro color que alimenta el centro del ombligo. El propio centro del bazo dispone de todos los colores y es por ello que luego desde aquí surge una corriente que alimenta el centro cardíaco y más tarde llega hasta el cerebro. Otra corriente que alimenta el centro laríngeo y más tarde llega hasta el cerebelo. Y otra corriente que alimenta el centro laríngeo y llega también hasta el cerebro. Me he descuidado de que esta, que alimenta el centro cardíaco, alimenta también el centro entre los ojos. Es interesante tener esta idea y sobre todo es interesante lo que dice Leadbeater al respecto de este tipo de energías. Aquí, cuando la persona hace un proceso purificador, las energías que antes iban desde el centro de la base, el ser humano las dirigía hasta ese otro chakra que es denominado de los órganos de la generación. La dirige hacia aquí y la alimenta aquí. Cuando una persona pierde el control de todo ello, se puede volver un sádico. La persona que
empieza a hacer un trabajo interior de transformación, corta la corriente de energía aquí, no la envía más abajo y la dirige voluntariamente hacia arriba. Esto es interesante. Aquí no entra más al detalle, pero quizás en otro momento tengamos oportunidad. Voy a hacer blanca, ¿no? De ese negro tan feo que no es ni negro ni es nada. Así ahora nos sigue ella diciendo, cuando el vehículo llega a estar más organizado, aparecen en él ciertas agregaciones de materia, al principio confusa y vagamente, luego cada vez perfiladas con más claridad. Estas agregaciones son los futuros chakras o ruedas. Estas agregaciones se convertirán en los centros sensoriales del cuerpo astral kámico, la imagen que hemos visto. Pero hay, se dice, un duplicado de estos chakras en la parte del cuerpo físico sutil, el que llamamos Linga Sarira, y que están, dice, como diferenciados de los centros sensoriales astrales. En alguna obra se habla de esta duplicidad de los chakras. Y estos están conectados con los órganos de los sentidos y los centros del cuerpo físico denso. Así que esta parte, esta duplicidad, están conectados con los órganos de los sentidos en el cuerpo físico denso. Y todos cumplen una función energética en este caso, de enviar energía y recibir energía. Cuando el vehículo llega a estar más organizado, decía que aparecen en él estas agregaciones y se forman estos chakras. Y he puesto la imagen, una de las imágenes, en la que vemos que esta parte más sutil, pero del cuerpo físico, en esta imagen la describe como la flor del chakra conectada al ganglio correspondiente, por lo tanto conectada a la parte más densa. Las gradaciones entre lo más sutil y lo más denso son muchas, pero cada parte cumple su función. Entonces aquí el plexo coccígeo, la flor, está conectada con el ganglio coccígeo espinal. Aquí el lumbar también está conectada en el plexo solar. Aquí en el plexo esplénico y aquí más arriba el siguiente, que es el cardíaco, que está conectado con la columna vertebral por un lado, en este cordón, y el ganglio torácico espinal. Está conectado arriba, el cardíaco. El plexo faríngeo, que también tiene su conexión con todo este cordón, en realidad, que parece no tener mucha importancia, pero la tiene. Luego los dos de arriba, que evidentemente son como las flores al final de todo este cordón. El plexo carótido, etc. Bueno, aquí está un poco definido, pero supongo que aún debe de haber mejores explicaciones o más definidas explicaciones. Por nuestra parte, con que tengamos una idea, ya nos es muy válido. Y referente a estos chakras en el Linga Sharira, esta duplicidad, nos dice, pero durante inmensos periodos de tiempo, cientos de vidas, no se hace nada para vivificar estos centros que van creciendo lentamente. Y la conexión de ellos con el cuerpo físico denso a menudo se demora incluso después de que estén funcionando en el Linga Sarira. Es decir, que están funcionando en la parte etérica, pero la conexión con el denso no se ha hecho del todo. Y acaba explicando por qué esta conexión solo puede hacerse desde el vehículo físico
donde reside la ígnea fuerza de Kundalini, que hemos visto que reside en el coxis. Y todo esto atendiendo a veces a las preguntas que algunas personas hacen y qué hay que hacer para que Kundalini y qué hay que hacer para que los chakras, y que yo he ido porque me han hecho una limpieza de chakras y que yo he ido porque me activan los chakras. Es una cuestión importantísima que no se puede recomendar a nadie que vaya a ningún sitio a que le toquen la parte sutil, los chakras, ni nada de nada, porque esto ha de ir por el orden en que el propio ser está evolucionando. Y en este sentido, todo el mundo hace cosas con la buena intención. Y algunas personas acuden a estos sitios con alguna intención, la que sea. No sé si buscan tener más facultades psíquicas o lo que fuere que buscan, pero algo buscan. Y a que les muevan los chakras o se los limpien o se los activen, todo este tipo de cosas. Algo buscan, pero en realidad ningún ser de elevada condición espiritual, ni sus discípulos de los maestros que ya tienen alguna iniciación, las que fueren, nunca se dedican a estos asuntos de mover los chakras de nadie. Absolutamente. Luego, si uno va a uno de estos lugares donde hay personas más o menos bien intencionadas, es como que uno que está ciego va a que le explique el mundo otro que está igualmente ciego. Y eso no es posible. Entonces hay que andar con cuidado donde nos metemos. Así que hablaba de que, bueno, pues hay que hacer esta conexión desde el vehículo físico donde reside la ígnea fuerza de Kundalini. Está conectada aquí. Y entonces todo esto, cuando es su hora, se mueve. Y ahora no tenemos fuerza de ígnea de Kundalini. Sí, la que corresponde a esta etapa de la evolución, pero más no, porque nos quemaríamos vivos. Nos quemaríamos. En el menor de los casos nos podríamos volver un poco majaras, locos. Algunas personas, por querer tocar estos asuntos, han ido a parar a un psiquiátrico. Y así un largo etcétera de personas a lo largo y ancho del mundo que han sufrido daños por haber querido tocar lo que no se debe tocar. Esta es otra imagen que aparece en muchos lugares, pero en muchas de las imágenes aparece el de abajo, aparece el del corazón, hay dos entre medio, por lo tanto es el del plexo solar, pero no está el del bazo. Aparecen los dos de abajo. En la mayoría de dibujos que se encuentran por internet, la cosa está dispuesta así. Antes de que Kundalini pueda alcanzar, es decir, antes de que ellos, los chakras, puedan transmitir sus observaciones al cuerpo físico denso, tienen que unirse al sistema nervioso simpático, refiriéndose a esta duplicidad de los chakras en el doble etérico. Tienen que unirse al sistema nervioso simpático. Al ser las grandes células ganglionares que hemos visto en el dibujo de ese sistema nervioso, los grandes ganglios, los puntos de contacto con el Linga Sarira. Cuando se hayan establecido estos contactos, la corriente ígnea puede, yo aquí he añadido podrá, cuando se hayan establecido, podrá circular. Y las observaciones de los acontecimientos astrales podrán transmitirse plenamente al cerebro físico.
De la doctrina secreta tomé un poco más de aclaración sobre este Kundalini, Shakti o Shakti en sánscrito, que es el poder de vida, el poder con mayúscula, de vida divina, el poder de la vida divina. Es una de las fuerzas de la naturaleza. Ya vimos que es una de las 3 fuerzas que proceden del logo solar. El poder que engendra cierta luz en aquellos que se disponen para el desarrollo espiritual y clarividente. Y engendra cierta luz, porque todo esto es gradual también, en aquellos que se disponen, pero esto no es de la noche a la mañana. Este desarrollo espiritual y clarividente se irá realizando en la medida de nuestro desarrollo de conciencia conforme vayamos haciendo toda esa transformación purificadora. Es un poder con mayúscula, porque es poder divino, que solo conocen aquellos que practican la concentración y el Raja Yoga, no todos los que la practican, porque todo esto, y ya sé que me repito mucho, pero es necesario, todo esto es muy gradual. Nadie puede esperar ponerse a hacer Raja Yoga y de la noche a la mañana, ¡pam!, todo en funcionamiento. El poder serpentino o en espiral, poder divino latente en todos los seres, y esto viene del Swami Vivekananda, es el poder o fuerza que se mueve formando curvas. Es el universal principio de vida que se manifiesta en todas partes, en la naturaleza. Así que vemos que este poder está en todas partes, en todos los reinos de la naturaleza. Sin esta fuerza, sin esta energía llamada Kundalini, en la medida en que es usada por las jerarquías para cada uno de los reinos, en cada una de las criaturas, sin ello no habría manifestación de la vida divina en estos planos. Esta fuerza incluye las 2 grandes fuerzas de atracción y repulsión, las incluye y las trabaja según se requieren, se necesitan en cada uno de los reinos. Y la electricidad y el magnetismo no son más que manifestaciones de esa misma fuerza. Este es el poder que, según Herbert Spencer, a quien Blavatsky nombra bastantes veces en su obra, produce el ajuste continuo de las relaciones internas con las externas, de las relaciones internas que vienen de arriba con las externas que vienen de abajo, y produce el ajuste continuo de las relaciones externas, las que provienen de abajo, con las internas, que es la base de la transmigración de las almas o renacimiento, según las doctrinas de los antiguos filósofos indos. Porque como queda todo registrado, al conectar las relaciones de lo externo con lo interno y de lo interno con lo externo, no se pierde ni siquiera una sonrisa en nuestra evolución. No se pierde nada. Así que sigue diciendo, un yogi debe subyugar por completo este poder o fuerza antes de que pueda alcanzar moksha. Esta fuerza, moksha, llamada también poder ígneo, es uno de los místicos poderes del principio yogi y es el buddhi considerado como principio activo. Es una fuerza creadora que una vez despertada a su actividad puede matar tan fácilmente como crear. Es importantísimo. Es considerado el buddhi como un principio activo, una fuerza creadora que una vez despertada a su actividad puede matar tan fácilmente como crear. Y claro, esto depende del estado del individuo que despierte ese poder ígneo.
de Kundalini. Por lo tanto, es muy importante. Herbert Spencer fue un naturalista, filósofo, sociólogo, psicólogo y antropólogo inglés. Y por lo tanto, como era nacido de 1820, vivió hasta 1903, la señora HPB lo llegó a conocer, no sé si personalmente, pero muy bien porque lo cita con frecuencia. En el hinduismo, el término sánscrito moksha se refiere a la liberación del sujeto de las ataduras del karma y por tanto a la liberación espiritual. Así que un yogi debe subyugar por completo este poder o fuerza antes de que pueda alcanzar este estado de moksha o liberación espiritual. En estos volúmenes, en la Doctrina Secreta, tomo sexto, hemos revelado casi del todo, que los hijos de Fohat, que es la luz del Logos o vida universal llamada Daivi Prakriti y que procede del Logos, es la luz del Logos, y a esta luz la llaman Fohat. Si alguien pregunta, ¿y qué es Fohat? Pues es la luz del Logos. Y no hay que darle muchas vueltitas ni inventarse más cosas o palabras para tratar de definirla. Es la luz que emana el propio Logos, pero es luz divina. No es la luz del sol que conocemos aquí fuera externamente, sino la luz del ser tan altamente espiritual como lo es un Logos solar. Y entonces los hijos de Fohat personifican las naturales fuerzas del movimiento, sonido, calor, luz, cohesión, electricidad y magnetismo o fluido. Y en ambos lugares, más arriba también más abajo, la palabra traducida era neurótico. Y dije, uy, ¿por qué dice neurótico? Claro, miré en el diccionario etimológico qué significa neurótico y qué significa neural. Y aquí la palabra, al traducirlo del inglés, debía haber sido neural. Sin embargo, esta verdad no le enseñará al estudiante a armonizar y acomodar el kundalini del plano cósmico, ese kundalini de todo el sistema solar, desde lo más elevado de su manifestación, con el vital kundalini, o sea, el fluido eléctrico, con la fuerza nerviosa del cuerpo humano. La verdad por sí misma no. Y si no sabe armonizarlos, de seguro que se ocasionará la muerte. Esto está así tal cual en el libro de Anivesa. ¿Por qué? La velocidad del fluido eléctrico es de 460.000 kilómetros por segundo, dependiendo del conductor. Y la del fluido neural, todo nuestro fluido nervioso de todo nuestro sistema, tan solo lo es de unos 28 metros por segundo. Entonces a esta velocidad nos destrozaría. Y he dicho que esto es de Anivesa, pero esto todavía es de la doctrina secreta, tal como lo explica la señora H.P. Blavatsky. Si bien estos centros solo pueden establecerse vinculados con el vehículo físico, la formación de los mismos como centros y la gradual organización de ellos como ruedas o chakras puede empezarse desde cualquier vehículo y empezará en cualquier forma individual de ese vehículo que represente el tipo especial de temperamento al que pertenece. Aquí lo he añadido y lo vamos a ver. Según que un hombre pertenezca a un temperamento típico o a otro, lo que usualmente denominamos ser más mental,
o más emocional. Estas diferencias se reparten un tanto sobre las cualidades de los 7 rayos que algunos habréis visto, ¿no? Si una persona es de carácter científico, se dice que es más mental. Si una persona es de carácter artístico, se dice que es más emocional. Si una persona es de carácter ritualístico, es más mental. Pero si una persona es de carácter devocional, uno de los 7 rayos, es más emocional. Y dependiendo de esto, dice, así será el lugar de mayor actividad en la formación de todos los vehículos, en la gradual formación de los mismos como instrumentos eficaces de la conciencia para expresarse en el plano físico. Pues una persona cuyo rayo predomine la ciencia y tal, y esto ya está muy prefijado aquí durante ciertas etapas, luego se cambia de rayo, pero puede estar así durante muchas encarnaciones de carácter científico, lo voy a poner solo a título de ejemplo, requiere y tendrá, si está armonizado, un cuerpo astral que pueda responder a estos asuntos y tendrá un cerebro que pueda responder a estos asuntos. Porque una persona de carácter científico, con un cuerpo astral muy emocional, que se la pasa llorando todo el tiempo, pues poca cosa podría hacer. No estarían armonizados. Pero la naturaleza es sabia y si no la estropeamos, si no tratamos de hacer tonterías y nos centramos en conocernos a nosotros mismos, conocer las leyes y adecuar nuestra actividad a esas leyes conforme la inclinación que tenemos, pero siempre dentro de la ética más elevada, entonces el resto se armoniza por sí solo y no habrá interrupciones, no habrá disrupciones y no habrá, sobre todo, la posibilidad de desarrollar enfermedades. Otra cosa son las enfermedades kármicas que vienen de un pasado remoto y que quizás no las podamos soslayar. Pero es interesante que esto lo vayamos comprendiendo y lo tengamos en consideración, que lo tengamos en cuenta. Este centro de actividad puede estar en el cuerpo físico, en el astral, en el mental en su aspecto de inferior o concreto. Inferior son los 4 subplanos que describimos aquí, o en el mental en su aspecto de superior o abstracto, y esto es en sus 3 subestados, o aquí. En cualquiera de ellos, sigue diciendo Anibesan, o incluso todavía más arriba, según el tipo temperamental, este centro se hallará en el principio que delinea el tipo temperamental. Y desde ese principio, este centro actúa hacia arriba o hacia abajo, configurando los vehículos hasta hacerlos adaptables para la expresión de ese temperamento, como hemos comentado, y en todos los casos depende del desarrollo o edad evolutiva y por lo tanto del desarrollo de la conciencia. Interesante el asuntito. Entra ahora Anibesan a otro subcapítulo que ha titulado El hombre en evolución. Y nos dice ella, podemos tomar como ejemplo un caso para facilitar la comprensión de este proceso del que nos he estado hablando. Un temperamento en el que predomine la mente concreta, en el que predomine esta. Seguiremos la huella de un hombre espiritual, este ser que está encarnado, pero en su aspecto superior, porque lo que está encarnado es lo de abajo, pero el ser es Atma Buddhi Manas. Así que seguiremos la huella del hombre espiritual, Atma Buddhi Manas,
a través de la tercera, cuarta y quinta razas raíz. Estamos en esta. Cuando consideramos a nuestro hombre como ejemplo, actuando en la tercera raza, le encontramos mentalmente muy infantil, porque es un ego joven, porque está poco evolucionado, aunque predomine el aspecto de rayo de mente concreta. O sea que le encontramos mentalmente muy infantil, predomina este aspecto de mente concreta y es la nota dominante de su tipo. Predomina esto, pero es un ego joven cuando está en la tercera raza todavía. Cuando estábamos allá, en aquellos tiempos ya lejanos, la vida que se agita a su alrededor, está encarnado en el plano físico, la vida que se agita a su alrededor, la vida que no puede ni comprender ni dominar, la del plano, actúa con fuerza sobre él desde el exterior, pero no puede hacer gran cosa y afecta poderosamente a su vehículo astral kármico. Llega aquí y tiene impactos y tiene emociones y tiene sensaciones, así que la vida que le impacta, que se agita fuera de su cuerpo físico, la que ve con los sentidos y contacta con los sentidos, que no puede comprender ni dominar, dice que actúa sobre él desde el exterior y afecta poderosamente a su vehículo astral kármico. Seguimos con el ejemplo de nuestro hombre en su evolución. Este vehículo astral kármico será el que retendrá por consiguiente las impresiones del temperamento y los deseos estimularán la mente evolutivamente infantil, la estimularán para que se esfuerce en satisfacer esos deseos. Claro, todo esto son las herramientas que tiene la vida para que se pueda producir la evolución de la conciencia, porque vida y conciencia es vida divina y es todo lo mismo. Seguimos con el ejemplo de nuestro hombre en su evolución. En la tercera raza, el sistema simpático todavía es el dominante y el sistema cerebroespinal el subordinado. Todavía funciona poco el sistema cerebroespinal en esa etapa. Pero partes del sistema simpático están empezando a perder mucha de su efectividad como instrumentos de la conciencia. Esos instrumentos hasta entonces habían pertenecido a la etapa subhumana, los que la señora Blavatsky llama el animal-humano, lo escribe así en más de un lugar, el animal-humano. Y gradualmente deben quedar relegados a la actividad automático-instintiva del propio sistema simpático. Cada vez más pasan a formar parte del propio sistema simpático. Así que se relegan a los dos aspectos que el otro día mencionaba alguien de vosotros, no recuerdo, pero preguntaban por el parasimpático. Están relacionados los dos y lo encontramos. Entonces, cada vez más algunas actividades se relegan al sistema simpático y gradualmente pasan a la zona del sistema cerebroespinal. Pero esto es muy lento, muy lento. Los dos órganos en el cerebro, el cuerpo de la glándula pineal y el cuerpo de la glándula pituitaria, están en nuestro hombre, el que nos ha puesto como ejemplo, especialmente conectados con el sistema simpático, pero lenta y gradualmente van formando parte del sistema cerebroespinal, como he indicado. Estas dos glándulas ilustran el modo en el que una parte del cuerpo puede funcionar de una manera en la primera etapa, luego puede perder un poco
de su utilidad y de su función, y lentamente y de forma gradual, en etapas posteriores de evolución, también puede ser estimulada por una clase de vida superior, que le proporcionará una nueva aplicación y un nuevo funcionamiento en una etapa superior de evolución, siguiendo a nuestro hombre hasta la actual etapa en la que estamos nosotros ahora y posteriores etapas que serán las siguientes ratas. Refiriéndonos a la glándula pineal, en la doctrina secreta, dice que es llamada también tercer ojo. Es una pequeña masa de sustancia nerviosa gris rojiza del tamaño de un guisante, adherida a la parte posterior del tercer ventrículo del cerebro. Es un órgano misterioso que en otro tiempo desempeñó un importantísimo papel en la economía humana. Durante la tercera raza y a principio de la cuarta existía el tercer ojo. Un kalpa después, a causa de la gradual desaparición de la espiritualidad y del aumento de la materialidad humanas, extinguida la naturaleza espiritual por la física, el tercer ojo fue petrificándose, atrofiándose por grados, empezó a perder sus facultades y se oscureció la visión espiritual. ¿Pero cuál visión espiritual era esa? La visión que tenían aquellos seres del plano astral, cámico, y parte de lo que es etérico. Cuando habla de la gradual desaparición de la espiritualidad, no se refiere a la espiritualidad en el sentido que a veces nosotros le damos a esta palabra, de un ser muy altamente evolucionado, un ser muy espiritual. Se está refiriendo a que los trajes, por necesidad evolutiva, se estaban densificando. No eran tan sutiles, cada vez eran más densos y por lo tanto había una desaparición de ese contacto que aquellos seres tenían con ese plano sutil, astral cámico, y las partes sutiles del plano físico. Entonces, porque esto ha traído más de una confusión. Dice, entonces antes eran espirituales y luego esos mismos seres se volvieron no espirituales, perdieron la espiritualidad. ¿Pero qué significa? ¿Es que tenían entonces una conciencia más desarrollada que ahora esos mismos seres? No, no tenían la conciencia más desarrollada, que es en definitiva lo que hace que llegado a una etapa del desarrollo de esa conciencia lleguemos a ser verdaderamente espirituales en el sentido que solemos darle a esta palabra. No tenían la conciencia desarrollada y nos acaba de decir algunas diapositivas antes que realmente estaban funcionando de una manera muy automatizada por medio de ese sistema simpático y parasimpático, y que no se enteraban mucho de lo que significaba lo que pasaba a su alrededor. Es importante que tengamos en consideración esto, y en su caso, que lo meditemos, lo reflexionemos, investiguemos. No tenéis que creer nada porque lo diga HPV, ni el ni el otro, y mucho menos porque lo diga Clarisa. Muchísimo menos porque lo diga Clarisa. Hay que investigar. Los sumerios, incas, atlantes, egipcios, griegos, romanos, budistas, hinduistas y un largo etcétera conocían su poder y se han realizado alegorías a esa fuente de sabiduría y conocimiento, y lo han representado en muchas obras de arte que en su caso tienen en algunos casos muchos cientos de años.
Es necesario comprender que este proceso forma parte de la evolución de la conciencia. Para que la vida divina o conciencia pudiese desarrollarse en todos los planos de su manifestación, tenía que revestirse de trajes cada vez más densos. Como ya sabemos, uno por cada plano. En el plano físico necesitaba de los 2 ojos que disponemos ahora. La conciencia continúa desarrollándose en todos y cada uno de los planos, ahora de vuelta de abajo arriba, estando en encarnación y sin perder ninguno de los poderes que gradualmente se vayan desarrollando hasta que se convierta en la plenitud de la conciencia, esa vida divina expresándose como plenitud de la conciencia en todos los planos. Ya vemos, pues, que estamos en función, pero en proceso. Entonces, hay un pequeño cuadro que pude encontrar en relación con esto que explica pues que el órgano del bazo se corresponde con la parte etérica, el linga sharira. Si éste está enfermo, aquí se producen disfunciones y la persona puede estar enferma. El hígado se corresponde a kama, y si hay emociones y tal y cual, pues el hígado puede enfermar. Algunas personas dicen, no me des disgustos, que se me pone enfermo el hígado. El corazón está relacionado con la energía de prana, se corresponde con prana. Los tubérculos cuadrigéminos se corresponden a la parte de kama relacionada con el manas en este aspecto. El cuerpo pituitario se corresponde a la parte de manas con la conexión con arriba, y por eso dice manas antakarana. Es decir, que ya es la conexión con los aspectos de la Trinidad en nosotros, Atma, Buddhi, Manas. Y la glándula pineal se corresponde al Manas, enteramente al Manas, que ya estará evolucionado de tal manera que lo que ahora denominamos inferior y superior realmente solo serán las funciones, tal como describe la señora Blavatsky. Manas es dual en sus funciones, pero no hay 2 manas. Es dual en sus funciones. Y entonces el ser muy evolucionado habrá fusionado totalmente estas actividades. Y la mente concreta será incapaz de pensar con vibraciones bajas en ningún aspecto y en ninguna situación en la que se encuentre. Ahora lo hace. Ahora nuestros pensamientos, bueno, pues van un poquito de aquí para allá. En el mejor de los casos somos buena gente, pero tenemos nuestros enfados, nuestras rabietas y a veces otras cositas que se pasan. Hablo en general y por favor no me lo toméis a título personal. Así que esta última correspondencia subsiste, la glándula pineal que corresponde al manas, corresponde y subsiste hasta que, impresionada la glándula pineal por la vibrante luz de Kundalini procedente de Buddhi, corresponde a Buddhi Manas. Entonces es ese Manas ya preparado que yo comentaba, que entonces puede ser el vehículo de Buddhi directamente sin distorsiones. La glándula pineal corresponde al pensamiento divino, corresponde y responde al pensamiento divino. El cuerpo pituitario es el órgano del plano psíquico. La visión psíquica se origina del movimiento molecular del cuerpo pituitario, directamente relacionado con el nervio óptico, por lo que afecta a la vista y determina alucinaciones.
Su movimiento produce fácilmente relampagueos luminosos como los que resultan al oprimir el globo del ojo. La embriaguez por alcohol y las fiebres por algún tipo de distorsión ocasionan ilusiones ópticas y auditivas por la acción del cuerpo pituitario, que a veces se paraliza por efecto de la embriaguez. Una influencia de esta especie en el nervio óptico invierte la corriente y se verá el color complementario probablemente. No dice más sobre los colores, pero buscando acerca de esta propia glándula pineal, ya que estamos en ello, añadí, es uno de los mayores secretos que se nos han ocultado. El secreto no es que la glándula exista, médicamente se sabe hace muchos años. El secreto es su función. A los estudiantes de medicina se les dice que es un órgano en desuso, pero no es así. La glándula pineal es nuestro tercer ojo, la pineal, no la pituitaria, la pineal. Es el órgano a través del cual soñamos e imaginamos. Y una vez que está activada, también es el órgano que nos conecta a otras dimensiones de la realidad, o sea, nos permite ver seres de otras dimensiones, además de permitirnos hacer viajes astrales, llamados astrales, es decir, dejar nuestro cuerpo físico en un buen lugar para que no se dañe, para viajar con nuestro cuerpo etéreo Kamarupa, desarrollar habilidades psíquicas como la llamada clarividencia o telepatía y hasta la posibilidad de hacer viajes en el tiempo. No es difícil saber por qué razón es un secreto. Se ha mantenido como secreto por lo menos hasta no hace tantos años en Occidente. ¿Cómo ha subsistido la Iglesia? Teniendo el monopolio de la religión. Ir a misa era el único modo que nos mostraban para conectarnos con el plano divino, con la intermediación de la jerarquía eclesiástica. Pero en realidad el templo, para llegar a la conexión divina, está dentro de cada uno de nosotros. Y no hay ni un solo ser en este universo, ya sea un santo o un criminal, que no tenga esa misma posibilidad de desarrollo, porque también es un templo. Todo ser es también un templo y dentro de sí se contiene todo. Y vemos que antiguamente ya estaba la piña en diferentes culturas, también se encontraba en la descripción de la subida de esa energía, también este es el que hemos visto anteriormente, y también en muchos de los instrumentos que utilizan la jerarquía eclesiástica está. Y esto está en algún lado de la plaza del Vaticano, si no recuerdo mal. Yo no he ido, pero lo he visto en fotografías. Así que esta es la piña de la sabiduría sumeria y de esas otras culturas. Es el ojo de oro de los egipcios. La piña o glándula pineal tiene varios significados. Para la religión católica significa el poder de Dios. Para la masonería, la visión del cíclope. Dentro de la tradición egipcia se le conoce como el ojo de Horus y está representada con esta figura. Además, en geometría sagrada podemos ver que el ojo de Horus se corresponde de forma exacta con todas las estructuras del cerebro. En el mundo asiático, como el tercer ojo o centro de la clarividencia y la intuición. En terminología iniciática se le conoce como la puerta del paraíso. El filósofo francés Descartes
propuso que la glándula pineal era aquello que conectaba el cuerpo con el alma, o que la contenía, y lo definió como el asiento del alma. Su propuesta surge debido a que la glándula pineal no está duplicada bilateralmente en el cuerpo, como hay otros órganos, 2 ojos, 2 orejas y tal. Y además creía él, aunque erróneamente, que era exclusivo de los seres humanos. No es exclusiva de los seres humanos. Bueno, una representación de este corte de nuestro cerebro, y vemos las similitudes que hay con el ojo de Horus. Lo hemos visto en otros dibujos, no nos vamos a entretener excesivamente aquí. Así que la glándula pineal es el órgano principal de la espiritualidad en el cerebro humano, asiento del genio, el sésamo, alusión a las palabras sésamo, ábrete, que tenían la virtud de abrir la puerta de una cueva llena de tesoros, según se lee en uno de los cuentos de las 1001 noches. Es el mágico sésamo que, pronunciado por la purificada mente del místico, desde luego no es la palabra, sino la vibración pronunciada, emitida por la purificada mente del místico, abre todas las vías de la verdad para el que sabe usarlo. La doctrina secreta, tomo 3. Los fuegos actúan constantemente en torno de la glándula pineal, y cuando Kundalini los ilumina por un breve instante, se ve el universo entero. Aún en el sueño profundo se abre el tercer ojo. En el sueño profundo, no en las etapas en que se cruza, la conciencia cruza por el plano cámico, sino más arriba. Es donde se produce el sueño profundo. De regreso, lo mismo. No cuando se cruza, la conciencia cruza por el plano cámico para incorporarse totalmente al cuerpo y proceder al estado de vigilia al despertar. En el sueño profundo se abre el tercer ojo. Esto es bueno para Manas. Aunque no lo recordemos, no importa. Lo que ocurre en esos mundos superiores queda ahí registrado, no se pierde nada, pero emergerá a la conciencia de vigilia cuando sea la hora y oportuno. Así que es el órgano principal de la espiritualidad en el cerebro humano, tal como hemos leído. Es bueno para Manas, aunque no lo recordemos. El núcleo o centro del universo, o sol central de la galaxia, irradia información en todas direcciones, a modo de estación emisora, y lo hace de manera codificada. Cada sol, son miles y miles de sistemas solares dentro de los brazos de la galaxia, y por aquí en una esquinilla está nuestro sistema solar. Cada sol la recibe y la irradia hacia todo su sistema, pero la recibe del logos de la galaxia. El logo solar la tiene que adecuar para todo su sistema, a fin de que cada forma de vida lea la parte que le corresponde leer de esa información, aquella que es capaz de decodificar, y realice, por medio de todo ello, su transformación en el cumplimiento de su propósito esencial. El ojo divino de Vaca, como llaman los ocultistas al tercer ojo, no existe ya. Dice, está muerto y ha dejado de funcionar, pero ha dejado tras de sí un testimonio de su existencia.
Y este testimonio es la glándula pineal, que con los nuevos progresos de la evolución volverá, a su debido momento, volverá a entrar en plena actividad. En nuestros mismos días, la práctica del Raja Yoga conduce al desarrollo de las funciones del tercer ojo. Conduce a las facultades de clarividencia, transmisión de pensamiento y otros poderes ocultos. Este es el cuadro que ya vimos. Y esto está en la doctrina secreta, tomo tercero. Y hemos llegado hasta donde tenía preparado para el día de hoy. Si os parece, dejamos de compartir y podemos pasar a si hay preguntas o si hay comentarios o lo que os venga a bien poder compartir con todos. Todos a la vez, no os atropelléis, ¿eh? José. Es que nos deja como pensamos. Os dejo pensando. Bueno, está bien. Nos deja como mudos de asombro, digamos, por lo menos a mí me deja. Wow. Bueno, hola Pedro. Buenas noches. Buenas. Buenas. Yo me gustaría que significar un poco la diferencia entre el concepto de espiritualidad en aquella época, en las épocas que hemos dicho al concepto de espiritualidad que tenemos actualmente, en que la relacionamos tanto creemos que está tan relacionada con la devoción. Y entonces, poco a poco, al menos nos vamos dando cuenta que la espiritualidad es una cosa muy diferente de la devoción, que no tiene nada que ver. Y hoy lo acabamos de oír. Pero me gustaría que nos explicara un poco más, porque me falta por pillar un poco esa diferencia. Claro. Sí, hace un buen rato atrás recuerdo que he nombrado lo de los rayos, los 7 rayos. En este libro ella no sé ni si llega a tocarlos, me parece que no, pero hasta donde yo he llegado en la preparación de este curso no los ha citado. Sabemos que hay 7 rayos, donde esas energías que proceden del logos se dividen y que las vibraciones de cada uno de esos rayos facilitan el desarrollo de ciertas cualidades que están potencialmente en todos, pero que no las podemos desarrollar todas a la vez, y mucho menos expresarlas todas a la vez en una encarnación. Gradualmente pasamos en una serie de existencias por uno de los rayos, luego saltamos a otro de los rayos y así vamos saltando por grupos de existencias. No creo que haya un número muy fijo acerca de esto, pero supongo que tiene más que ver con la necesidad del ser que somos, la necesidad de su evolución, que le corresponde ahora de activar para ir compensando las partes que le faltan. Y entonces, claro, en uno de los rayos se desarrollan cualidades mentales, en varios de ellos. En otro de los rayos se desarrollan cualidades emocionales. Pero en todos ellos lo que se va a desarrollar primero son las fases más densas de esas cualidades, porque el ser no está evolucionado como para expresar las fases más elevadas de esas cualidades. Por ejemplo, alguien que es un ego joven y que está en el rayo del arte.
¿Será un buen artista porque está en el rayo del arte? Hemos visto muchas obras de arte llamadas así que realmente eran verdaderas aberraciones. Entonces, ¿a qué responde que alguien que está en el rayo del arte exprese una aberración? Es un ego joven. Así, esto sucede en las personas que están en el rayo de la devoción, en las personas que están en el rayo de las matemáticas, lo que es científico, y hay 7, ya no recuerdo los nombres de las cualidades que hay en cada uno de ellos, pero más o menos acabo de citar los que más o menos son muy claros de distinguir. Pero en todos ellos, en todos, se va a desarrollar la espiritualidad en la medida en que ascendemos en el proceso de la evolución. Si suponemos un triángulo, que es como suele expresarse, en la base, millones de seres, que todos somos jóvenes, que todos estamos poco evolucionados, montones en cada uno de los rayos, hay millones en cada uno de los rayos de esta humanidad, muy repartidos. Luego, conforme ascendemos, fijémonos que lo que es el triángulo va haciendo, es su propia hechura, es un triángulo equilátero. Y vamos ascendiendo y se va fusionando. Ahora pasamos por este rayo, desarrollamos parte de estas cualidades, luego pasamos por el otro rayo, varias encarnaciones, y desarrollamos otra parte de aquellas cualidades y vamos compensando. Porque, disculpadme, nadie podría convertirse en espiritual, verdaderamente espiritual, y ahora diremos a qué le damos ese nombre, habiendo desarrollado mucho de una cualidad, de uno de los rayos, y muy poco o nada de cualquiera de los otros. No estaría completo. Le faltarían vibraciones, le faltaría el desarrollo de esas cualidades, le faltaría el desarrollo de ese potencial que estaría esperando todavía que lo pulsemos y lo pongamos en actividad. Como de todos estos cambios se encarga la propia ley, las jerarquías que trabajan para la evolución de la humanidad, y todo esto se lleva muy bien, vamos equilibrando. Arriba del todo, el que era científico se vuelve místico, y es científico y místico a la vez, arriba del todo. Y el que era místico se vuelve científico, y es místico y científico a la vez, arriba del todo. Y hay el desarrollo de todas esas cualidades, todo ese potencial, esos seres que llegan a ese vértice, a ese culmen de la evolución humana, ya lo han desarrollado todo. ¿Qué es la espiritualidad? Espíritu con mayúscula, vida con mayúscula y conciencia es lo mismo. Es la vida divina que se expresa. Espíritu y materia son al principio y son lo mismo. H.P. Blavatsky dice que el espíritu es materia sublimada y que la materia es espíritu densificado. Y que todo es lo mismo. Es palabras de H.P. Blavatsky. Así, tal cual. Dice, la materia es espíritu densificado, el espíritu es materia sublimada, todo es lo mismo. Pero lo que diferencia es el proceso de la evolución, que lo hacemos por medio de trajes, y estas pequeñas vidas, también llamadas así por H.P. Blavatsky, estos átomos que componen nuestros cuerpos están en su propia evolución. El hierro, que forma parte de nuestro organismo y si no lo tuviéramos no podríamos vivir, está evolucionando en el reino mineral. Hierro, magnesio, manganeso, fósforo, litio, etcétera, 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 que tenemos casi de toda la tabla periódica en diferentes cantidades en nuestro cuerpo. Todo eso está evolucionando en su respectivo reino.
y así el largo etcétera. Entonces, ¿a qué le llamamos espiritualidad en teosofía? Al espíritu que se manifiesta. Y cuando un ser humano, debido a su propio trabajo transformador, transmutador, se libera del yugo de la materia, no es que se libere de la materia, se libera del yugo y de la esclavitud a que lo llevan los cuerpos de materia por sus propias atracciones. Entonces expresa el verdadero espíritu, la verdadera esencia de la vida divina, expresa su propia naturaleza esencial. Pero cuando en esos libros se cita que en aquellos tiempos, en aquellas primeras razas, perdieron la espiritualidad, hay que preguntárselo. Entonces, ¿qué espiritualidad es la que perdieron? ¿La vida divina que animaba a aquellos seres? No, porque no se puede perder. Pero no podían expresar espiritualidad porque no había desarrollo de la conciencia para expresarlo. Ahora bien, se estaban densificando. Los cuerpos se estaban densificando en las primeras razas. Se estaban densificando cada vez más. Y por lo tanto, cuanto más entraban en contacto con el plano físico, menos contacto podían tener con esos planos sutiles, que hasta entonces, ¿os acordáis del ejemplo del huevo? Hasta entonces su cuerpo más denso era el sutil, el telo. Cuando se densifica, se hace la cáscara y el otro está dentro, pero no tiene predominio ninguno. Queda relegado a una serie de funciones, las que están determinadas por el sistema simpático parasimpático. Pero está ahí, pero solamente a esas funciones. ¿Tiene algo de espiritual ese cuerpo? No, es un órgano, son órganos. ¿Tiene algo de espiritual este cuerpo? No, si este cuerpo no estuviera habitado por el ser, este cuerpo sería un animal bípedo y nada más. Es el ser que somos, que es vida divina expresándose desde Atma, Buddhi y Manas. Desde ese Atma, Buddhi y Manas son cada uno de ellos un reflejo de la Trinidad divina del Logos. Son reflejo. Puesto ahí, Atma, Buddhi y Manas, ese es el ser que somos, que nos permite la individualidad de tú y de yo. Por medio de esos trajes, Atma, Buddhi y Manas, que no dejan de ser otra cosa que una manera de vestir la vida divina. Y de momento, aquí, si no hubiese esa vida divina, no habría ninguna posibilidad de vida espiritual como un ser que se expresa. Sería un animal bípedo. Sé que es complejo, pues que necesitaríamos otro curso para entrar a esos aspectos es que es cosmogénesis, prácticamente es tocar cosmogénesis, ¿verdad? Así que, Pedro, no sé si he respondido poco o mucho a lo que estabas planteando. Perfectamente. ¿Ha ido bien, Pedro? Oigo Sí, por ahí sí. una voz, pero no sé. No, no. Es el señor Memo Bárcenas, que tiene el micro abierto y ya le he pedido que lo cierre. Ah, Sí. vale. Gracias. Di, Pedro, di. Ahora te oigo bien a ti. No, que me ha quedado claro, sobre todo la explicación referente al espíritu y a la materia. Uh-huh. Eso lo aclara mucho más. Claro. Ya sabéis que en los gráficos
arriba del todo, lo repito cada vez para que tengamos presente que el origen de todo es ese y que nosotros somos eso realmente, el reflejo de esa divinidad en nosotros es el Hijo del Padre en nosotros. Contiene todo lo que tiene el Padre, cada uno de nosotros, pero potencialmente, igual que el niño en una casa, y valga la analogía, igual que el niño en una casa, contiene todo lo que es su padre, pero le falta la evolución para hacerse grande, desarrollo, inteligencia y tal. Pues cuando es un niño, no puede expresar lo que será cuando sea un ser adulto. Pues así, cada uno de nosotros en el proceso evolutivo somos idénticos al Padre en naturaleza, pero no en el desarrollo de todo el potencial inherente que está en cada uno de nosotros. Y de ahí la necesidad de la evolución de la conciencia o espíritu. Sabéis que arriba lo pone esto y es igual a esto. Se puede llamar de las dos maneras. Conciencia con mayúscula, vida con mayúscula o espíritu con mayúscula. Son nombres para lo mismo. Gracias. ¿Alguien más Gracias. quiere? Perdón. Gracias a ti. Gracias por todo, porque así todos aprendemos juntos y a mí me dais una oportunidad enorme. ¿Alguien quiere hacer algún otro comentario? En el chat hay una pregunta de Patricia Chávez. Dice, ¿te lo leo? Sí, sí. Dice, por eso en la Biblia dice, busquen el reino de Dios y todo se dará en añadidura. Por eso no se debe correr para tratar de forzar a voluntad, espérate que me pierdo, a voluntad los chakras, porque sería un peligro costándonos para vida. Se dice que también por un accidente se puede activar accidentalmente la clarividencia y clariaudiencia. ¿Aún no estamos listos para ello aún? Evidentemente que no, y si es por accidente y hemos conocido algún caso, ¿no? En realidad no se activa la pineal. Por el accidente lo que se pone en funcionamiento es la conexión esa de la ya lo digo bien, de la pituitaria, que está aquí más delante, está a esta altura más o menos, pero donde se cruza. Y la pineal está mucho más adentro. Y entonces, por un accidente, el choque que hay en esta parte etérica y tiene las conexiones con el sistema simpático parasimpático, ahí se produce algo que es anómalo. Y normalmente, no sé si hay algún otro caso, pero normalmente la persona luego tiene problemas porque tiene esas visiones, tiene esas cosas que le distorsionan la vida cotidiana, para lo cual no está preparado. Entonces, eso no se puede realmente denominar. Dile que adiós. Eso realmente no se puede denominar tener clarividencia. Lo que pasa es que en cuanto uno ve una lucecilla ahí y dice, ay, ¿será que tengo clarividencia? Una lucecilla que no está físicamente, o un color que no está físicamente, o algo que parece que ha pasado. Y ya en cuanto alguien ve algo fuera de lo que es común físicamente, como nos agrada ponernos medallitas, pues nos parece que es que ya tenemos algo súper desarrollado, algo que es magnífico, algo que es un don y todo este tipo de cosas. Realmente, cuando se desarrolla este tipo de cosas a destiempo
Ya sea, si ocurre por un accidente, habría que ver ahí qué parte tiene karma en el asunto. Pero cuando además la persona está haciendo ahora nuevas causas kármicas porque quiere forzar el asunto y se le mueve, en muchas ocasiones lo que se mueve supone una verdadera maldición y no una bendición, como debe ser y es cuando el día que se nos desarrolle algo sea dentro del orden de la naturaleza y el proceso de la evolución cuando toca. Entonces será una bendición. Yo los relámpagos los veía, pero era un desprendimiento de vitrio. Pues fíjate, No, no vi nada especial, solo... yo los relámpagos en la 6ª sesión de quimioterapia, los relámpagos que empecé a ver eran blancos. Sí. Y cuando me pusieron la 7ª, los relámpagos eran rojos. Fijaros lo que me estaba haciendo la quimio. Y cuando fui, que me tocaba la 8ª, le dije a la doctora, la 8ª no me la pongo, porque no me va a matar la enfermedad, me va a matar la quimio. Me está pasando esto. Y me hicieron firmar papelito, porque dije, la 8ª no me la pongo. Claro, sabiendo evidentemente que eso era producto de la quimio y no de ningún desenvolvimiento de nada. Lo que me maravillaba y me sigue maravillando es que a pesar de lo que quema, qué maravilla es un cerebro humano que lo aguantó todo. Y de momento todavía estoy aquí. Bueno, no soy ninguna maravilla, pero me parece que soy bastante coherente. Me parece que soy bastante coherente. Y digo maravilla porque si estaba llena de llagas por todas partes y estuve más de 8 días sin poder poner los pies en el suelo, las manos no podía tocar nada. Si todo estaba quemándose y estaba llena de llagas, pero el cerebro seguía ahí y yo sabía que podía amar y que podía reconocer y que me estaba relacionando con mi entorno y observaba y me daba cuenta y me maravillaba y sigo maravillada. ¿Qué os voy a decir? Este universo es una maravilla. Nosotros estamos en proceso de mostrar, manifestar esa maravilla. Y todo está hecho con esos 3 aspectos del logos, hablando de nuestro sistema solar, con esos 3 aspectos que son la voluntad divina, la sabiduría divina, el amor divino. Es una maravilla. Y estoy enamorada de esta maravilla que es el universo y toda la vida. ¿Qué le vamos a hacer? Estoy así. Gracias, Clarisa, por compartir con todos nosotros. Darte las gracias, lo que podemos hacer. Gracias a vosotros. Gracias. Mira, hay otro de Memo Bárcenas. Sí, ¿qué dice? Cuando durante el día tenemos un problema de cualquier índole que no podemos resolver, nos lo llevamos a casa y soñamos este problema. Y dentro de ese sueño encontramos la solución, total o parcial. ¿No es una forma de clarividencia, aunque sea mínima? Pues no. No. A ver, no, porque no podemos llamar a eso propiamente clarividencia. Sin embargo, tiene su importancia. Cuando vamos a dormir y hay un problema, la conciencia deja de estar enfocada en el plano físico. Evidentemente, el cuerpo físico entra en el estado del sueño y la conciencia se retira. Al no haber interrupción del cuerpo físico y del entorno y el ruido y tal, y nosotros involucrados en lo del día a día, sino que ahí se produce ese descanso, entre comillas, la conciencia se retira. Y entonces, en el campo kama manásico,
el ser tiene la suficiente información y conocimiento para ver con claridad cómo es el problema y su solución. Si la hay. Si no la hay, no la va a encontrar allí porque no está allí. Pero si la hay, está allí y la encontrará allí, en su propio campo manásico. ¿Por qué digo esta cuestión? Las cosas de la personalidad, los problemas de la personalidad, no se resuelven por medio de las cualidades superiores que vienen de Buddhi, como son la comprensión, la inteligencia, el discernimiento y la intuición. Son gradaciones de luz cada vez más grandes. Las cosas terrenas no se resuelven. La intuición, por ejemplo, en el verdadero sentido de la palabra, hablando del sentido ocultista teosófico de la palabra intuición, es una cualidad búdica y es el conocimiento de las cuestiones de orden espiritual, cósmico, sin pasar por el razonamiento mental. Porque la mente estará callada, si no, no habrá esa intuición. La mente callada. Pero las cosas terrenales, los asuntos de la tierra, de los problemas, etcétera, etcétera, todos esos asuntos requieren de que pongamos en marcha aquellas cualidades que ya hemos desarrollado a lo largo de la evolución para reflexionar, buscar dentro de lo que es objetivo, que se mueven estos problemas, etcétera, etcétera. Luego, gradualmente, pues los estadios de mayor inteligencia, que no es el acumulado intelectual de lo que aprendemos de afuera y lo acumulamos, no. El inteligir las cosas es una cualidad del alma, del ser. La comprensión, que no es el entender intelectual, porque entender entendemos todos. Si me dicen casa, veo casa, si me dicen perro, veo perro, si me dicen tal. Pero comprender el significado de los contenidos requiere de la inteligencia, inteligir. Y es más luz. Y discernir es un grado mayor de luz todavía. Y el discernimiento permite ver lo que es y lo que no es de cada cosa, sin tenerle que dar muchas vueltas a la cabeza o ninguna. Se discierne. Cuanto más discernimiento hay, menos vueltas hay que darle a la cabeza, al contenido de la mente para encontrar respuestas. Y la intuición es todavía un grado mayor de luz. El más elevado es la percepción espiritual sin velos que cita la escalera de oro. Percepción espiritual sin velos. Es una cualidad búdica también, pero más elevada. Entonces, en este sentido, pues bueno, ver claro un problema, pues está muy bien ver claro un problema, pero a la clarividencia, la palabra clarividencia se le da a otro tipo de facultades. Aunque hay que decir que incluso el clarividente más desarrollado se puede equivocar, porque es una cualidad de la forma y no es una cualidad búdica. Es una cualidad de la forma. Si bien el desarrollo de las cualidades del alma no se pierden de una encarnación a la siguiente cuando ya se han ido desarrollando a los grados que sea, en cambio, la cualidad de la clarividencia en una siguiente encarnación hay que volverla a desarrollar. En fin, yo no sé mucho de esto, más bien casi nada, pero parece ser que las cosas son así. José Luis, estaba Mari Carmen o María Luisa, pero se ha ido. Ah, Ahí estoy todavía, pero le bajé. No la veía, pues venga. Pero bueno, ¿está José Luis? José Luis ha hecho una pregunta y usted estaba con la mano levantada.
Ah, sí, sí, gracias. Bueno, yo dije ya la voy a retirar, pero yo creo que sí, ahorita que estás diciendo gracias, sobre todo Clarisa, hermosa clase. Pero fíjate, a mí me sucede con frecuencia, pero ya le he hecho caso, porque cuando yo no le hago caso a algo, me pasa. La última vez fue un asalto y yo dije, ya no me cabía nada en la bolsa y todavía le metí cosas. Algo me dijo, no te la lleves, pero entonces yo la llevé y me asaltaron, me golpearon, por cierto, y, pero no es una vez, han sido varias veces que se tiene como esa parte de algo que avisa y yo le hago caso. Y ahora como que han mejorado las cosas porque digo, no, por las dudas mejor no hago esto, Ujú. pero es algo que me ha sucedido y me espanta. Bueno, me espantaba antes, sí. Ahora que he estado ya con estas clases, entiendo mucho más, porque desde niña yo tuve visiones también. Era muy chiquita y bueno, por allá la ignorancia de una madre que ni leer sabía, pues eso sí, ella era muy, muy incrédula. Y en alguna ocasión, pues alguien, una tía parece, que estaba medio molesta con la familia, creó un daño en mí, un mal, porque fue un daño. Pero mi mamá no creía en nada de eso. Pero una vecina, pues, llevó, yo veía unos viejitos, muy chiquilla, estaba muy mal, pero pues yo sí creo todas estas cosas y bueno, se han concretado con esta clase muchas cosas como dudas que yo en mi persona Ujú. he tenido a lo largo de la vida y yo no lo cuento. Ahorita lo estoy contando, pero no lo cuento porque lo piensan como que es algo que no es cierto, que estoy enloqueciendo, pero yo cuando veo, la última vez que tuve ese asalto, o ahora cuando algo pasa, digo no, por allá no. Entonces me regreso, aunque me tenga que dar una gran vuelta, pero le he ido haciendo caso. Entonces a mí esta clase me pareció muy, pues muy corroborativa de que eso que me pasa no es una ilusión, sino que es algo que está ahí por algo. Es un hecho, sí. Es un hecho, Claro, ¿sí? esos son, comúnmente se denominan presentimientos y Ujú, proceden de la información que está en el plano astral kármico. ¿Eh? Pero también, por otras cuestiones kármicas, hay personas que reciben el aviso de alguna entidad que está en el ujú, astral kármico ujú, o el tipo que sea. Puede haber diferentes causas para que una entidad avise, sí, va a pasar algo. Pero ujú, hay más de presentimientos que de eso otro. ¿No? ujú, Entonces, claro, es interesante conocer todas esas posibilidades para no confundirse. Luego uno viene a este mundo y a veces ya nace con esto, viene de otras existencias y es por cuestión kármica que nace y tiene visiones y tiene todo este tipo de cosas. Lo que uno se ha de preguntar es, y hay que preguntárselo yo cuando ha ocurrido alguna cosa. Yo he tenido muchas cosas por medio de sueños y se han ujú, cumplido. A lo largo de mi vida se han cumplido por medio de sueños. Y, ostras, esto es aquello, ¿no? Y te quedas muy parado. ujú, Pero esto no me hace más espiritual que a no, nadie. Esa es no, la cuestión, ¿no? Esto no me hace más espiritual, en absoluto. Uno puede tener este tipo de cosas por cuestiones kármicas. Lo que a uno le convierte en un ser espiritual, nos convertirá, va a ser toda esa transformación de la que estamos hablando y en las que seguramente la mayoría de nosotros estamos muy comprometidos. Entonces hay personas que por cuestiones kármicas ya nacen así y se suele tener tendencia a ti porque te lo ha negado la familia, porque no creen en estas cosas y
Lo prudente es no hablar mucho de ello, salvo con personas con las que se puede tener esta clase de confianza, ¿no? Que no son tantas. Pero normalmente lo que dicen es que tienes un don y tú tienes un don y tú tienes que hacer y tú tienes que hacer, y la gente se deja arrastrar a este tipo de consejos. Mucha gente, ya lo sabes bien, ¿no? Que mucha gente pues que se deja arrastrar. Y pocas veces se pregunta uno, ¿yo tengo el grado de desarrollo espiritual, de desarrollo de pureza, del pensar, del sentir, de los actos y de las palabras? ¿Tengo el suficiente grado de pureza como para que algo de un orden muy superior se manifieste? Y entonces, a ver, tranquilitos, no nos apresuremos. Si uno se mantiene en la idea de somos aprendices, yo soy una aprendiza, si no me bajo de esta idea, yo soy una aprendiza, me estoy preservando de muchos posibles errores. Estaba la nota de José Luis, decías, ¿verdad? Sí, dice, se podría decir que la espiritualidad es en sus diferentes grados la conciencia del verdadero ser que somos dentro de la materia y cuando... Un momento. Y cuando esto ocurre progresivamente y de manera ascendente, se da uno cuenta de que la materia en la que nos manifestamos es solo el vehículo que nos permite estar en el momento que nos corresponde para el aprendizaje. ¿Qué nos hace falta? Para el aprendizaje que nos hace falta. Y a mayor evolución de esta conciencia, menor necesidad de la materia sin denostarla ni despreciarla, pues es conducto para llegar a la verdadera esencia de lo que realmente somos. Perfectamente explicado, José Luis. Muy bien expuesto y muy bien comprendido, lo has expuesto bien. José Luis? Muchas gracias. Gracias. Bueno, si no hay más preguntas o más comentarios, pues entonces procederíamos a parar la grabación y abriré la galería. No hay nada más en el... Hasta, a ver, estoy mirando la agenda. El sábado tengo la intervención en la Interamericana con la presentación del misterio del Buda, el gran avatar. Y para la próxima semana, pues tenemos el jueves Clarisa y el viernes Daniel. Por cierto, voy a cerrar aquí.